El 7 de septiembre de 2025, el mundo observó a la Luna desvanecerse detrás de la sombra de la Tierra. Sin embargo, lo que realmente aturdir a los observadores del cielo llegó momentos después. El cielo estalló en verde neón de horizonte a horizonte. Los astrónomos aficionados capturaron un cometa azul helado que se desplazaba y cambiaba imposiblemente a una esmeralda resplandeciente, y el color se aferró a la noche incluso después de que terminó el eclipse. Los foros se sumergieron en el caos mientras los profesionales se apresuraban a buscar respuestas. Esa fue la noche que llegó 3I de Atlas, nuestro tercer visitante interestelar acelerando más allá de Marte a 98 kilómetros por segundo, llevando misterios para los que ningún telescopio en la Tierra estaba preparado. ¿Por qué un cometa de otro sistema estelar pintaría nuestros cielos con un color que la ciencia no puede explicar completamente? Horas después del eclipse, las primeras imágenes llegaron gota a gota desde telescopios domésticos en Buenos Aires, Nairobi y los alrededores de Lisboa. En los marcos sin procesar, una franja azul pálida cortó el cielo sombreado, su tono profundizándose a un verde saturado que se negaba a desvanecerse incluso mientras la luna se deslizaba libre de la sombra de la Tierra. En Sao Paulo, un estudiante con una cámara reflex prestada capturó el cambio de color en una ráfaga de exposiciones de 10 segundos. Las marcas de tiempo ancladas a las 3:18 del tiempo universal se alinearon con un pico repentino en las charlas de aficionados. Nunca vi ese tono de verde manteniéndose después del eclipse. El color, la velocidad, está gritando no local. En Ciudad del Cabo, un ingeniero jubilado registró el movimiento angular del objeto a través de un newtoniano de 6 pulgadas, notando una velocidad tan rápida que incluso unos pocos minutos entre tomas mostraron un desplazamiento claro contra el campo estelar. El movimiento aparente del cometa, casi 1/4 de grado por hora, desafió las expectativas para cualquier visitante conocido del sistema solar. A través de Europa, los observadores compararon notas sobre el resplandor esmeralda persistente, argumentando sobre filtros y calibración, pero los datos sin procesar contaron la misma historia. El verde persistió, negándose a lavarse bajo las luces de la ciudad o desvanecerse con el regreso de la luna. En las horas que siguieron, los hilos del foro se hincharon con cargas, imágenes apiladas, trazas espectrales, bocetos dibujados a mano. Los metadatos se vertieron, coordenadas, tiempos de exposición, bandas de filtro. Un maestro en la Turquía rural publicó un lapso de tiempo que capturó la transición de color cuadro por cuadro, mientras que un club de secundaria en Marruecos midió el cambio de posición del cometa contra las estrellas de fondo, confirmando su ritmo vertiginoso. Al amanecer, la evidencia era global e inconfundible. El color y la velocidad del objeto eran diferentes a cualquier cometa en memoria viva. Las redes de aficionados, usualmente lentas en ponerse de acuerdo, convergieron en una sola conclusión: este no era un visitante ordinario. Los profesionales del mundo, aún silenciosos, estaban a punto de recibir una inundación de datos que no podían ignorar. A las 7:00 del tiempo universal, la frase «la noche que el cielo se volvió verde» ya se había convertido en hashtag. Los telescopios del mundo, desde equipos de patio trasero hasta gigantes de 10 metros, ahora estaban apuntados a un solo visitante verde de movimiento rápido. El traspaso de la curiosidad pública a la urgencia científica estaba completo. El reloj estaba corriendo y cada minuto contaba. Dentro de la sala de control de Atlas, el 1 de julio de 2025, la primera caída de datos de Río Hurtado activó un guión familiar: ejecutar la detección a través del solucionador de órbitas, verificar asteroides conocidos, marcar cualquier cosa fuera de lugar. Pero el software se detuvo. Cada intento de ajustar una órbita elíptica cerrada escupió residuos que se negaron a asentarse. Los números apuntaban a un camino que no regresaba en bucle.
no pertenecía al Sol. Excentricidad por encima de 1, hiperbólica. No solo una casualidad estadística, sino una pared matemática. Un pequeño equipo de analistas se reunió alrededor de la pantalla, observando cómo los residuos subían con cada ajuste. Los protocolos estándar requerían esperar, recopilar más datos, descartar una detección espuria, evitar obstruir el pipeline de confirmación con alarmas falsas. Pero la velocidad aparente y la trayectoria del objeto siguieron rompiendo el modelo. Una entrada de registro a las 3:14 del tiempo universal capturó la inquietud. Si esto es real, es interestelar. Si no, desperdiciamos el tiempo del mundo. Un analista, recordando el pánico del descubrimiento de Oumuamua, presionó por escalamiento. El Centro de Planetas Menores fue notificado, marcado con una nota urgente. Ajuste no cerrado. Excentricidad mayor que 1. Posible candidato ISO. El debate en la sala de control pasó de la precaución al cálculo. ¿Cuántas horas hasta que el seguimiento fuera imposible? Cada minuto perdido significaba una ventana que se encogía. A las 5:00 del tiempo universal, el equipo se movió como una unidad, preparando la alerta para distribución global. La bandera interestelar fue levantada. Por tercera vez en la historia, el software no pudo vincular la órbita al Sol. La alerta del Centro de Planetas Menores salió a las 5:12 del tiempo universal el 1 de julio de 2025, sellada con la designación preliminar del objeto y una advertencia: ajuste de órbita fallido. Excentricidad por encima de 1, velocidad saliente no vinculada. En horas el objeto adquirió un nombre formal, 3I/Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado después de Oumuamua y Borisov. Las hojas de datos contaron la historia en números. Al descubrimiento, 3I Atlas ya se movía a 61 kilómetros por segundo y los modelos de trayectoria proyectaron una velocidad de perihelio cerca de 98 kilómetros por segundo. Eso es lo suficientemente rápido para cruzar la distancia de la Tierra a la Luna en poco más de una hora, mucho más allá del alcance de cualquier sonda, cohete o interceptor planificado. Los especialistas en dinámicas orbitales, algunos de los cuales habían pasado años modelando visitantes extrasolares hipotéticos, observaron los residuos subir en tiempo real. El camino hiperbólico era claro. Esto era un pase único, un paso cósmico que nunca se repetiría. Las circulares oficiales fluyeron. C/2025 N1 Atlas reclasificado como 3I/Atlas, marcado como interestelar y agregado a la lista corta y exclusiva de transgresores del sistema solar. La imposibilidad de intercepción se estableció rápidamente. Ninguna misión existente, ni siquiera los conceptos de vela solar más rápidos, podía esperar igualar la velocidad o trayectoria. Con el acercamiento más cercano a Marte establecido para el 3 de octubre de 2025, a casi 29 millones de kilómetros, la ventana para estudio perspicaz era estrechándose hasta desaparecer. El proceso de notificación, una vez una formalidad, ahora desencadenó una lucha global por observaciones remotas. Cada telescopio, cada espectrógrafo, cada ojo disponible era necesario antes de que 3I de Atlas se escapara para siempre. Los espectrógrafos de La Palma y Gemini Sur comenzaron a transmitir antes del amanecer, sus salidas sin procesar, revisadas por analistas de fase gaseosa buscando la huella dactilar familiar de C2, la molécula detrás del resplandor verde clásico en casi cada cometa registrado. Pero los datos contaron una historia diferente. En lugar de las bandas de cisne agudas cerca de 516 y 563 nanómetros,
La región verde fue dominada por una meseta amplia sin características. Línea por línea, la firma de dicarbono esperada estaba ausente. Los escaneos infrarrojos superpusieron otra sorpresa. El dióxido de carbono, no el agua, se alzaba por encima del resto. CO2 superó en número a H2O por un factor de 8, una proporción vista en ningún cometa del sistema solar interior. La química usual impulsada por agua fue volteada de cabeza. El cianógeno, una molécula que a veces aumenta los tonos azul-verde, apareció en cantidades modestas. El sulfuro de carbonilo apenas se registró. Ninguno podía explicar la intensidad o persistencia de la emisión verde. En las salas de control, los especialistas intercambiaron hipótesis en tiempo real. Algunos señalaron la dispersión de polvo, pero los polarímetros argumentaron contra una explicación simple. Otros recorrieron listas de radicales raros y compuestos volátiles exóticos, pero ninguno coincidió con el color observado. La ausencia de C2 dejó un agujero con forma de química en el corazón de la anomalía. Por ahora, la única certeza era que 3I de Atlas había reescrito el libro de reglas de color. El resplandor verde era real, inconfundible y, por cada medida estándar, inexplicado. Los espectrógrafos de los telescopios más grandes del mundo comenzaron a iluminarse con una firma inesperada. Más de 20 líneas de níquel distintas, varias en el ultravioleta, todas destacándose con una nitidez que dejaba pocas dudas. El hierro, usualmente el compañero en cualquier emisión metálica de cometa, apenas se registró. Un puñado de líneas débiles, algunas justo en el umbral de detección, la mayoría ausentes por completo. La proporción era tan desigual que en algunos marcos el níquel superó al hierro por un factor de 50 o más. Para los químicos de cometas, esta era una huella dactilar química de otro mundo. Los equipos de laboratorio, algunos aún ejecutando experimentos de criocámara durante la noche, se apresuraron a coincidir con los espectros. Los carbonilos de níquel, volátiles a temperaturas más frías que cualquier cometa del sistema solar, se convirtieron en el principal sospechoso. En el laboratorio, estos compuestos pueden sublimar a menos 25 grados Celsius, pero en la oscuridad interestelar profunda podrían persistir durante miles de millones de años, esperando a que un sol perdido pase lo suficientemente cerca para desencadenar la liberación. El hierro, en contraste, tiende a bloquearse en silicatos o granos pesados, duros, refractarios y obstinadamente invisibles al espectrógrafo. La polarimetría añadió otro giro. Los granos de polvo en 3UE Atlas dispersaron luz con una polarización negativa profunda, un patrón visto principalmente en el sistema solar exterior, objetos transneptunianos, no cometas internos. Eso, combinado con las imágenes tempranas del Hubble, apuntó a un núcleo compacto, probablemente no más de unos pocos kilómetros de ancho, envuelto en una coma rica en CO2. La física de este polvo empaquetado apretadamente, submicrónico e inusualmente cohesivo sugirió un lugar de nacimiento mucho más allá de la línea de heladas de cualquier estrella ordinaria. Para los científicos planetarios, las apuestas se agudizaron. La química en exhibición no era solo exótica, era una pista directa sobre la forma en que los planetas y cometas se forman en los alcances más fríos de la galaxia. El reloj corría para la replicación del laboratorio. Con Hubble y JWST pronto a ser cegados por el Sol, todas las miradas se dirigieron a los orbitadores de Marte para un último intento de capturar el vapor metálico y la física del polvo antes de que 3I de Atlas desapareciera en el espacio profundo.
Marte se convirtió en el respaldo. Con Hubble y el telescopio espacial James Webb bloqueados por elongación solar, la única forma de atrapar a 3I de Atlas durante su paso crítico era desde la órbita alrededor de otro planeta. El orbitador de reconocimiento de Marte y MAVEN, ambos profundos en sus propias campañas científicas, enfrentaron una orden súbita de reasignación de altas apuestas. El 10 de septiembre de 2025, un memorando clasificado de la División de Ciencias Planetarias de la NASA aterrizó en las bandejas de entrada de los gerentes de misión. Prepararse para una campaña de objetivo de oportunidad efectiva inmediatamente. El objeto pasaría dentro de 29 millones de kilómetros de Marte el 3 de octubre, una distancia lo suficientemente cercana para que los instrumentos ultravioleta e infrarrojo de alta resolución diseccionen su coma y cola, pero solo si la ventana era aprovechada. La política fue feroz. Los equipos de climatología de Marte lucharon por mantener sus datos estacionales ininterrumpidos, citando años de mediciones de línea base en riesgo. Los ingenieros se apresuraron a reescribir el software de targeting, reorientar sensores y negociar ranuras de observación con socios internacionales. Los comités de ciencia del Congreso pesaron, exigiendo que el evento interestelar único tome prioridad. Al final, la División de Ciencia rompió protocolo, empujando la aprobación completa en solo 48 horas, un proceso que usualmente se arrastra durante semanas. Para el final de septiembre, el puesto avanzado de Marte estaba en alerta. Los equipos de instrumentos ensayaron secuencias de observación de fuego rápido, sabiendo que la velocidad del cometa, casi 98 kilómetros por segundo en perihelio, dejó poco margen de error. El 3 de octubre, cuando 3I/Atlas hizo su paso más cercano, ambos orbitadores capturaron espectros, destellos ultravioleta y lecturas atmosféricas imposibles desde la Tierra. En 3 horas, MAVEN devolvió más datos sobre vapor metálico y estructura de coma que la mayoría de las misiones reúnen en una temporada. La apuesta valió la pena. Marte, por una breve ventana, se convirtió en los únicos ojos de la humanidad en un visitante interestelar. A finales de 2025, los ingenieros de software en TESS y el Observatorio Rubin confrontaron una dura verdad. 3I de Atlas había pasado por sus algoritmos no una, sino 2 veces. Los marcos de archivo de octubre de 2023 y junio de 2024 mostraron rastros débiles de movimiento rápido apenas por encima del ruido, pero reales. Los pipelines de detección ajustados para filtrar candidatos hiperbólicos u odos de color para evitar alarmas falsas habían desechado silenciosamente las mismas señales que más importaban. La autopsia fue rápida e implacable. Los desarrolladores de aprendizaje automático, algunos aún tamizando registros antiguos, comenzaron a reescribir código para marcar trayectorias atípicas y ráfagas de color verde inclinado en tiempo real. El nuevo mandato: no más visitantes interestelares perdidos, incluso si significaba más falsos positivos y llamadas telefónicas de medianoche. Los arquitectos de misión, observando el despliegue de revisión de datos, empujaron por una solución más radical. Si el software no puede garantizar advertencia temprana, entonces el hardware debe estar listo para lanzar en un momento dado. Las propuestas para interceptores de respuesta rápida, naves de vela solar, enjambres de instrumentos modulares, incluso cubos desechables se movieron de pizarras a cubiertas de financiamiento. Las especificaciones técnicas son audaces. Lanzar dentro de semanas,
montar presión solar para igualar velocidades hiperbólicas y enjambrar cualquier objeto entrante con sensores antes de que se desvanezca. NASA, ESA y equipos privados pesaron planos rivales, cada uno prometiendo la agilidad que 3I de Atlas había expuesto como faltante. Para el próximo visitante, el plan es claro. Los disparadores de encuesta disparan en colores extraños y órbitas no vinculadas. Las flotas de interceptores están listas no solo para observar desde lejos, sino para encontrar al próximo mensajero interestelar a mitad de camino. La lección de 3I de Atlas está escrita en cada línea de código y cada concepto de misión. Las sorpresas cósmicas demandan preparación, no arrepentimiento. En octubre de 2025, 3I de Atlas pasó dentro de 29 millones de kilómetros de Marte, su acercamiento más cercano, capturado por orbitadores marcianos después de que los telescopios terrestres se desconectaran. Confirmado como solo el tercer objeto interestelar jamás detectado, su velocidad de perihelio de 98 km por segundo y camino hiperbólico fueron verificados en los registros de Atlas y del Centro de Planetas Menores. Los espectros revelaron luz verde neón intensa. Sin embargo, las bandas de cisne C2 clásicas estaban ausentes. En cambio, el dióxido de carbono dominó sobre el agua por 8-1. Y más de 20 líneas fuertes de níquel aparecieron sin hierro correspondiente, rompiendo patrones conocidos de cometas. A pesar de las observaciones globales y la recolección urgente de datos, la verdadera fuente química del resplandor verde permanece sin resolver. Las pruebas de archivo y los datos de Rubin mostraron rastros tempranos perdidos por software más antiguo, provocando actualizaciones de encuesta y propuestas de misión para intercepción rápida. 3I de Atlas se ha ido, pero sus anomalías fuerzan un nuevo estándar. Cada visitante interestelar trae evidencia única sobre orígenes planetarios, y la preparación depende de lo que aprendamos de cada uno.